Buenos días, buenas tardes, más o menos, buenos días todavía. Parece que voy a tener competencia. Good morning, good almost afternoon, and welcome. I have some competition here. It's raining hard. Hoy vamos a tener un mensaje un poquito diferente. Today the message is going to be a little bit different. Es un poco de charla, un poco de sermón. It's un poco de charla. It's partly lecture, partly sermon. Y básicamente octubre es el mes donde celebramos la Reforma Protestante. We're now in October, and October is the month when we celebrate the Protestant Reformation. ¿Sí me bajo o no me bajo? Ok, listo. Y es bueno, ¿verdad? Como iglesia, conocer un poquito de nuestras raíces. As a church, it's good for us to know a little bit about where we come from, our history. Yo creo que si cerramos esa puerta, tal vez ayuda un pelito, tal vez algo ayuda. To those who are online, we apologize. It's very noisy here with the rain. Yo creo que para todos, ¿verdad? Algo que sepamos de nuestros abuelos y bisabuelos, eso es sano, es raíces. And I think you all can relate to that. If you know anything about your grandparents or your great-grandparents, that's what we're talking about, our roots, our history. Entonces vamos a hablar un pedacito de la mañana sobre la Reforma Protestante. So this morning I'm going to talk a little bit about the Protestant Reformation. De tal manera que el día de mañana que usted esté en la calle y alguien le pregunte por su fe, So tomorrow, if you're out walking around and someone happens to ask you about your faith, usted sepa un poquito de dónde viene lo que cree. you will know a little bit more about where your beliefs come from. Y de ahí que, ¿verdad? Dice ahí reforma actual, reforma interna y libres en Cristo. Here it says, today's Reformation, an internal Reformation, and free in Christ. Entonces, después de hablar un poquito de la reforma, vamos a hablar de esos postulados que hoy están vigentes y que ocupamos que todavía haya una reforma actual y, por supuesto, adentro en nuestros corazones. So after I tell you a little bit about the Reformation, I want to go into those tenets that are still relevant today and how this can represent our lives as Christians. Ajá. Entonces, ¿quiénes eran los reformadores? So who were the reformers? Bueno, primero que todo, usted debe saber que ellos no eran un solo grupo uniforme, It was not a single unified group. ni pasó en un momentito, aunque la fecha que celebramos o que se ha puesto es 1517, la reforma fue un periodo de muchos siglos. And we tend to think of it as a one-time event, 1517. Sí, 1517. But in fact, it was a process that took centuries. Y todavía no hay cómo saber dónde empezó y dónde termina. And we still can't nail down an exact date, when it started, when it finished. Y la fecha que se puso es en honor a Lutero, que pega sus tesis, que son sus pensamientos o sus ideales, un 31 de octubre de 1517, en la puerta principal de la iglesia. The date we tend to cite, October 31st, 1517, was the date when Martin Luther nailed his 95 theses to the church door. No crea que eran tesis de este tamaño, eran postulados, son como parrafitos o declaraciones. They were like paragraphs, statements. Sin embargo, fácilmente 3 siglos antes ya tenemos grupos que están protestando contra cosas que están sucediendo en el papado y en la jerarquía católica. But even so, even 3 centuries before that, we have indications that people were starting to protest against things that were happening with the Pope and with the church hierarchy.
Y ellos no eran de ningún otro grupo religioso, estaban dentro del catolicismo, gente muy piadosa, gente estudiada en la escritura, que de alguna manera entendía y notaba que algo había que reformar. And these were not some sect. These were people who were very much part of the church. They were scholars. They understood the faith. They were faithful themselves, and they saw that there were things that needed to change. Son muchos los nombres, fueron muchos los mártires. There were many names, many people, many martyrs. Y obviamente por tiempo y porque tampoco es la idea hacer una cátedra muy extensa, no podemos mencionarlos a todos. I'm not here to give you a master class. We can't go into the names of all the people. Pero por lo menos apunte o llévese los siguientes nombres. But there are a few names you might want to remember. Uno es el grupo de los valdenses. 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 Valdenses, the Valdens group. Sí. Y empezaron con uno de apellido Valdés. And they're named after a person named Valdés, his surname, because he led the group. En Francia, y esto es más o menos 1185. This was in France, approximately 1185. Wow, 1185. Es que no tengo la memoria. Yeah, the year 1185, long time ago. Y bueno, él era una persona bastante adinerada, tenía sus terrenos This was a wealthy person who had property, y está cerca de un monje and he was very close to a monk. y desde su vida laica él tiene hambre y sed de Dios. And he was a layman who had hunger and thirst for God. Y empieza a pedirle al monje que le enseñe un poquito de Biblia o de Dios. So he started asking this monk to teach him more about the Bible, about God. Y el monje, de alguna manera escondidas, le empieza a enseñar y obviamente tienen algún texto en francés, o Biblia en francés, porque en ese tiempo solo era en latín. And the monk started teaching him with the text in French. At that point, the Bible was only in Latin. Sí, para ¿verdad? Las misas eran en latín. The Mass, of course, was always given in Latin. Pero él desde su vida laica empieza a leer y a entender y se da cuenta que los apóstoles eran laicos. But he, as a layman, again, he got very interested. He started reading and thinking about it and began to realize that the apostles themselves were laymen. Eran pescadores y un recaudador de impuestos y, ¿verdad? Era gente del pueblo. Fishermen, a tax collector, people of the people. Y también leen ahí o empiezan a estudiar que ellos oran, en la iglesia primitiva, en Hechos, oran unos por otros, no es solo el sacerdote quien ora por uno. And reading on, he discovered that the members of the church, the lay people in the church, prayed for each other. They didn't need a priest to come and pray for them. Y en ese proceso el monje también hay un momento en que le dice, porque él quiere como algo más y el monje le dice, bueno, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y eso hizo. And so the monk said, well, it's time to have some charity for the poor, and he did. Entonces vendió todas sus propiedades He sold his properties. y tomó una porción con lo que él estimó que eso era cuidar de sus hijos, de su esposa, de su familia. And he set aside the amount of money he calculated would be needed for his wife and for his family, Y el resto lo dio a los pobres. and the rest of it he gave to the poor. Y empiezan ellos a seguir estudiando y empieza a hacerse eso un grupo de los valdenses y empiezan a predicar una entrega a Dios y van predicando de dos en dos sin importar si eran monjes o no. Ya lo hice muy And largo. a group began to form around him. These were the Valdenses, the Valdez group. And they all had the same desire. They would go out and teach and spread the faith in pairs without insisting that one of the people in the pair should be a monk or a priest. Aquí te están dando. Well, that rings a bell. I've heard of that. Waldensias. Waldensias? Waldensians. Thank you. Thank you, thank you. A veces agradecemos el internet La juventud. dentro del sermón. La juventud. Bueno, va a tratar de ir. Waldensians. Ajá.
Voy a tratar de no extenderme en esto, pero a mí me gusta también la historia. The thing is, I like history, so I think this is interesting. La cosa es que se van haciendo un grupo grande y para el 1215 ya andan por otros países. So the group grew, and by 1215, they were in other countries as well. Llegan a, bueno, a España, pero obviamente ahí sí la corona rapidito, ¿verdad? Mata a los que andan en este movimiento alborotoso. Of course, they moved into Spain, but there, the crown killed the people in this group. Y el punto tal vez más importante era que no, que ellos como laicos no podían tener acceso a la escritura. Era la oposición o la posición católica. And the issue with the church was that these people were lay people. They could not be having access to the Bible. That was the church's position. Pero estuvieron vivos como 2 siglos. But they were active for about 2 centuries. A ver, generalmente muy escondidos. They were, of course, underground. Pero sí ellos, ¿verdad? Buscaban el estudio de la escritura. But they sought out the study of the Bible. John Wycliffe, tal vez han escuchado ese nombre, You've heard of John Wycliffe. ¿verdad? De ahí viene ahora el gran ministerio que traduce Biblias o que traduce la escritura a otros idiomas. And the big ministry that translates the Bible into other languages is named after John Wycliffe. Ajá. Él nace en 1320 He was born in the year 1320 y muere en 1384. and died in 1384. Y bueno, doctor en teología en Oxford, él estaba en Inglaterra He was a doctor of theology at Oxford. He was English. y él se atrevió And he dared a traducir la Biblia al inglés, to translate the Bible into English porque creía que la gente debía leer la Biblia en su idioma. because he was convinced that people should be able to read the Bible in their own language. Y por supuesto enfrentó mucha oposición. A este no lo mataron porque le dio un derrame, él murió de un derrame. And he faced a lot of opposition. They didn't kill him. He actually had a stroke. Pero sí mandaron a sacar sus huesos de donde estaban enterrados para quemarlos en la calle como hereje. Después de enterrarlo. Sí. Todavía. But even after he was buried, they would go to After his bones. after his bones to burn them in effigy because he was a heretic. Ajá. John Hus, ese andaba nace en 1373 y muere en 1415. Another one is John Hus, 1373 to 1415. Él en Bohemia y bueno, fue profesor en Praga. Vean que eso, ¿verdad? Ya vamos por muchos lugares en Europa. He was from Bohemia. He was a professor in Prague. As you can see, this went all through Europe. Y él también, ¿verdad? Un predicador que todo su mensaje tratando de reformar la vivencia del momento le costó la vida. A ese lo quemaron. He was a preacher, and always he was preaching his desire to reform some of these things, and he ended up being burned to death. He died at the stake. Y otra vez él abogaba por las traducciones en los diversos idiomas. And he too advocated for Bible translations into common languages. Muchos otros nombres y muchos otros lugares. So many other names, so many places. Obviamente, bueno, todos hemos oído de Lutero, ¿verdad? We've all heard of Martin Luther. Era un monje He was a monk. y él ya tenía unos 5 años de haber terminado su doctorado cuando hace estas tesis y el punto de él era estudiando Romanos y estudiando Romanos y estudiando las cartas. He had completed his doctoral studies about 5 years before he started with his famous theses. And the thing was, he was studying the scripture and he read Romans, he read some of the other epistles, he studied them. Y él llega a recibir de alguna manera la convicción de que la salvación es por fe. And in all of his studies, he reached the conviction that salvation is by faith. Ahora, no es que este mensaje es de estos reformadores, ¿verdad? Está en el Nuevo Testamento, pero ellos lo están redescubriendo. These reformers didn't dream up the concept, it's in the New Testament, but they were rediscovering it. Así que para nosotros leer el Nuevo Testamento y el Antiguo es parte de entender el mensaje que de alguna manera profesamos.
For us, reading the Old Testament and the New Testament is part of the faith that we profess. Bueno, Lutero tradujo la Biblia al alemán. Martin Luther translated the Bible into German. Y este fue un poquito más, le agregó algo más al asunto y era, no es solo que estén las traducciones en los idiomas, sino que la gente tiene que aprender a leer y a escribir. And he added another point to it. Not only should the Bible be available in common popular languages, but that people needed to learn how to read and write. Y empieza dentro de su movimiento de reforma, además una lucha contra el analfabetismo, que usted y yo ya ahora eso no lo vivimos, pero era la norma. So as part of his fight for Reformation, he also began fighting for literacy, which we take for granted, but back then it was not common. Y luego también han oído de Calvino. You've heard of Calvin also. Cuando Lutero está pegando en la puerta sus tesis When Martin Luther was pounding his theses on the door of the church, en Alemania that was in Germany, y en alemán, and in the German language, Calvino nace en Francia y tiene 10 años de edad cuando Lutero está pegando las tesis. Calvin had been born in France, and he was 10 years old when Luther was nailing his theses to the door. Entonces, ¿verdad? Va a tomar mucho tiempo después, y aunque ellos son contemporáneos en un tiempo, también hay que entender que los separa varios años en edad. So they did become contemporaries, even though there was a slight difference in their age. Y por la persecución, otra vez, a Calvino rapidito, él termina en Ginebra. Su ministerio no se desarrolla en Francia. Even though Calvin was born in France, his ministry was in Geneva. And he did encounter persecution. Ajá, sí. Ahora, entonces ya vimos, ¿verdad? Varios países, bastante gente, varios siglos. So there were multiple countries, multiple people, multiple centuries. Y aunque ellos quieren reformar algo en el catolicismo que están viviendo, And they wanted to reform things in the Roman Catholic Church that were happening. de ninguna manera piense que ellos pensaban igual. In no way did they all agree with each other. Ellos tenían sus diferencias en algunas cosas entre ellos. They differed with each other on a number of subjects. Y se les puede resumir básicamente en 3 grupos. And there were basically 3 groups we can summarize. Lo que hoy podemos decir que en ese tiempo fueron 3 grupos. That is now, looking back at the historical picture, we can identify about 3 groups. El grupo, por supuesto, de Lutero, There was Luther's group, of course, que hoy en día es la iglesia luterana which today is the Lutheran Church. y principalmente asentada en Alemania. And mainly it was in Germany. Luego estaba toda la línea de Calvino, que hoy en día es la línea reformada. Las iglesias así se llaman, reformadas. Then there was the Calvinistic group, which today is the Reformed Church. They're still known today as the Reformed churches. Y al otro lado, And way over on the other side, lo que llamaban la reforma radical. La reforma radical. the Radical Reformation. Y estos eran, por ejemplo, de ahí viene la línea bautista. And these, for example, these were the Baptist lines. Y estos, por ejemplo, se atrevieron a decir que como en el Nuevo Testamento así debía ser, que sea el adulto cuando se entrega a Jesús que se bautiza. And these were the ones who would look at the New Testament and say that this is the way the church should work, and that when people give their lives to Jesus, that's when they're baptized. Y estos otros 2 grupos, ellos no estaban pensando en separarse de la Iglesia Católica, ellos querían reforma.
These other two groups were not interested in leaving the Catholic Church. They wanted to reform it. Al menos Lutero, ya sus pollitos o discípulos, conforme fue pasando el tiempo, entendieron, no, aquí hay que separarnos. At least that was the case of Martin Luther. As time went by, his followers began to realize that the time had come to break away from the Roman Catholic Ajá. Church. Pero ellos tenían el bautismo de infantes, lo tienen hasta el día de hoy. They still practiced infant baptism, and they still do today. Y ellos piensan verdaderamente que cuando el niño nace y se bautiza con agua, lo bautizamos aquí así, They believe that when a child is born, the child needs to be baptized. ¿verdad? Esa es la forma de consagrarlo dentro de la comunidad cristiana hasta que él tiene una edad para reafirmar o confirmar su fe. This consecrates them within the Christian family, and then when they're a little older, they do confirmation, when they reaffirm their faith. Entonces, ¿verdad? Ellos tienen en algunas cosas, piensan diferente estos tres grupos. So again, three basic groups that did not agree with each other on certain things. Pero, But sí hay 5 verdades en las que ellos sí estaban de acuerdo juntos. there were 5 truths on which they all agreed. Y ahora se ocupa la siguiente, ¿verdad? Y es lo que hoy en día llamamos las 5 solas. Solas. And these are what we know today as the 5 onlys. Ajá, Solas. In Latin, they call them solas. ajá. Sí, es una palabra en latín que al español significa solamente. Again, the onlys. Ujú, ajá. Entonces, ahora, en esos tiempos, y acuérdense que son varios siglos, no es que ellos se reúnen y hacen un acuerdo y dicen las 5 solas. Now, remember, several centuries went by. They didn't get together in a room and say, now let's see, we're going to have 5 solas. No, fíjense que fue hasta en 1916, In 1916, un teólogo luterano, Theodor Engelder, a Lutheran scholar named Theodor Engelder, él viene y publica, ¿verdad?, como un estudio donde empieza a hablar con este término de las 3 solas de Lutero. published a study in which he identified 3 onlys or solas of Martin Luther. Y por aquí y por allá hay diferentes teólogos que van respondiendo y le van agregando la 4ª sola y que Calvino, y hasta que llegaron a la 5ª sola ya por ahí de 1960. Theologians came, theologians went, they discussed it, things evolved, and by 1934 approximately, there were 5. Perdón, en el 65, 1965. By 1965, there were 5 well-established solas. Y déjeme decirle que está en discusión ahorita agregarle 3 más. Ya veremos si se logra. And the discussion continues. There are 3 more that are going around that may be incorporated as well. We don't know. Pero estas 5 ideas sí están en común en estos reformadores. But these 5 ideas were shared by all the different groups of reformers. Y son las siguientes. Vamos a ir traduciendo la palabra sola al español, ¿verdad? Solamente por fe hay salvación. The first only is only by faith is there salvation, No por obras. not by works. Te puedes poner muy coqueto que solo por la fe hay salvación. And no matter how nicely you put it, only by faith is there salvation. Y solamente por la gracia de Dios es que hay salvación. Only grace, only by the grace of God is there salvation. O sea, gracia es un regalo, algo gratis. It's a gift, it's free. Y es sinónimo casi con la siguiente idea, es porque Dios ha tenido, solo porque Dios ha tenido misericordia, es que hay salvación. And it is only because God has had mercy that there is salvation. Como esta es una gracia de Dios, es algo que solo Dios puede hacer. Because it's a grace, a gift of God, only God can do it. La tercera es, solo la Escritura tiene autoridad. The third one, only the scripture has authority. Pero aquí es porque en ese tiempo, ¿verdad? Ellos están peleando contra un catolicismo que dice que los escritos de la iglesia
tienen la misma autoridad que la Biblia. And remember that they were fighting with a Roman Catholic Church which said that the church's writings, the church's writs, had the same authority as the Bible. Porque ellos en esos escritos tenían lo del purgatorio, Because these writs talked about, for example, purgatory, en esos escritos están los milagros de María, the miracles of Mary, la ascensión de María the ascension of Mary, y todo lo que tenía que ver con las indulgencias. and the whole matter of the indulgences. La indulgencia era un perdón que usted compraba por los pecados. Indulgence was when you purchased forgiveness of sin. Y vean gente, está documentado, por ejemplo, que un hombre viene y manda a matar a su enemigo. Eso está documentado. There's a case that's been clearly documented, a man who had his enemy murdered, Y lo llegan a arrestar. and he was arrested. Y él dice, no, yo compré la indulgencia con tiempo. Aquí está el perdón del Papa firmado. And he said, no, I bought my indulgence in advance. Here it is, it's signed by the Pope. Y tuvieron que dejarlo libre porque el papel firmado por el Papa pesaba igual que la Biblia. And they had to release him because this paper signed by the Pope had the same authority as the Bible itself. Entonces, las indulgencias, ¿verdad? Era la forma en que se compraba el perdón de los pecados. So the indulgences were the way that you could purchase forgiveness of sin. Entonces, los reformadores dicen, no, toda esa habladita no tiene autoridad. So the reformers said, no, all of that talk, it has no authority. Solo la Biblia. Only the Bible. Solamente la Biblia es palabra de Dios. Only the Bible is the Word of God. Porque del otro lado también decían, bueno, es que la voz del Papa es la voz como de Dios. Because they would also say, no, the voice of the Pope is the voice of God. Y esto no, solamente la Biblia es la única autoridad para regir nuestra vida. And they would say, no, only the Word of God, the Bible, is the authority for directing our lives. Vamos a la cuarta sola. The fourth one, Solo Cristo. only Christ. Solamente Cristo salva. Only Christ saves. La salvación es por fe, pero en Cristo. Salvation is by faith, but it's faith in Christ. Es la fe que donde usted cree Cristo es el Salvador. It's a faith where you say Christ is the Savior. Y finalmente, esta obra de salvación de Dios por fe en Cristo es solamente para la gloria de Dios. And the fifth one is all of this work of salvation through Christ by faith is only for the glory of God. Es para glorificar a Dios. The whole purpose is to glorify God. La criatura, el ser humano, no tiene nada que hacer en esta ecuación más que creer y entregarse. God's creatures, human beings, have nothing more to do in it except just to glorify God. Ahora, por supuesto que no es una fe sola o pelada, es una fe con un compromiso y una entrega que entonces nuestras obras expresan que nos hemos entregado a Jesús. This faith is not just an island, it's a whole body of life. And as part of that body of life, our works do please God. Sí, ¿verdad? Son la evidencia, las obras son evidencia, Works are evidence of our faith, pero no es una salvación por obras. but there is no salvation by works. Ahora, recordemos que estas no eran ideas de ellos, está en el Nuevo Testamento. They didn't make this up, remember, it's in the New Testament. Nada más que estaban ellos haciendo bien su tarea de leer su propia Biblia. But what they were taking on the task of reading their Bibles, Y querían que la gente también la leyera y la entendiera. and they wanted other people to read it and understand it as well. Entonces vamos a abrir Gálatas. We're going to read from the book of Galatians. Y yo sé que en un sentido, algo de esto ya hemos hablado muchas veces en este púlpito, I know that in a sense that some of these things we've discussed frequently from this pulpit, pero se sorprenderían también ustedes de saber
que sí hay que repasar estos fundamentos. You would be surprised to see how often we have to go back to these basics and review them. Y bueno, esta carta de Gálatas es muy posiblemente la primera carta de Pablo. This letter to the Galatians is very possibly the first of Paul's letters. Posiblemente ya de fijo estaba escrita la de Santiago. I know, te escuché. It's okay. La primera carta que se escribió fue la de Santiago. The first letter written, as far as we know, is James. Y esta carta de Santiago se escribe cuando todavía el cristianismo no está entre los gentiles. Cuando Cristo todavía estaba. Cuando el mensaje todavía no está entre los gentiles. And the book of James was written when the message was still hadn't reached the Gentiles as yet. ¿Será que me corro un poquito con este? Es arriba. Ok. Vamos a hacer un corte aquí un momentito y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú tomes control de esta reunión. In Jesus' name, Lord, we ask you to take control of this meeting. Del sonido, The sound, de la lluvia, the rain, y reprendemos todo lo que quiera robar tu mensaje. and we rebuke anything that would take your message. Y pedimos, Señor, que tú abras tu palabra para nosotros. Y que esta palabra llegue a las personas que debe llegar. So this word will reach the people who need to hear it. Aquí y por Ok, ahí. Is that better? Entonces, Gálatas. So again, the book of Galatians. Pablo había llegado a esa zona y había predicado en esas iglesias. Paul had been there and he had preached in these churches. Y había predicado el mensaje de la fe en Cristo. And he had preached the message of faith in Christ. Y verdad de que los gentiles estaban bienvenidos al reino de Dios. He had preached that Gentiles were welcome to enter the kingdom of God. Él dice en la carta, me fue revelado este mensaje. And he said, this message was revealed to me. Él quiere argumentar en su carta que no es que fue enseñado de hombre, sino que Dios le dio a él esta certeza y este mensaje, no solo de Cristo, sino que los gentiles tenían salvación también en Cristo. So in this letter he's saying, this isn't something that someone told me. It was revealed to me personally that this faith in Jesus Christ is not just for the Jews, it's also for the Gentiles. Pero la carta está de alguna manera sacudiendo a estas iglesias porque habían llegado judaizantes. He's also, in this letter, he's also shaking up the churches a little bit because they had received visitors who were Judaizers. Ahora, los judaizantes de ese tiempo creían en Cristo. The Judaizers believed in Christ, and they had for a long time. Creían en Cristo. They believed in Christ. Pero, ahorita nos devolvemos a esta, pero But Jesús no era suficiente in their view, Jesus was not enough para estos judaizantes, ¿verdad? for these Judaizers. El mensaje de ellos era, es que es Jesús más la circuncisión, más las obras de la ley, los ritos y las obras. They said it's, yes, Jesus, plus circumcision, plus the works of the law, plus other works. Ajá. Ellos no creían en las olas. They did not believe in the onlys and the solas. Para ellos era, no, solamente Cristo no es y tampoco va a ser solo por fe, es las obras también. They said it's not only Christ and it's not only by faith, it's also works. Y los gentiles tienen que vivir como nosotros. And the Gentiles are going to need to live the way we live. Les vamos a enseñar nuestros ritos, We're going to teach them all of our rituals, por supuesto la circuncisión, of course, circumcision,
y que se laven aquí, que se laven allá. that they have to wash like this and wash like that. Y Pablo, una de las cosas que argumenta en la carta es, y de ahí, entonces, ¿qué les fui a enseñar? ¿Qué les piensan? ¿Qué les fui a enseñar? ¿Qué les voy a enseñar? No, ¿qué fue lo que entonces les enseñé? Ah, okay. So Paul is saying to them, well, so what was it I taught you? Está él asombrado que están logrando los judaizantes empezar a poner su levadura en estas iglesias. He was stunned that these Judaizers would come in and start mixing yeast into the churches. Entonces, con esos ojos, vean el versículo 1 del So- capítulo 1. Coming from that understanding, look at Galatians chapter 1, verse 1. Dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. He says, Paul, an apostle, sent not with a human commission, nor by human authority, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Si usted lo compara con otras cartas, las otras cartas dicen, Pablo, siervo de Jesucristo. His other letters are different. They start off saying, Paul, a servant of Jesus Christ. Pero en este está un poquito enojado y dice, Pablo, apóstol. But here he's a little more indignant. He says, Paul, an apostle. Y no soy un apóstol nombrado de hombres. And I'm not an apostle because someone said so. No, yo soy un apóstol de Jesucristo. I'm an apostle of Jesus Christ. Y por cierto, a quien Dios levantó de entre los muertos. And the one who raised him from the dead. Y bueno, ya lo saluda, pero vea el 4, el versículo 4. So then he goes through the greetings, but then we get to verse 4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesus Christ gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father. Su primera piedra teológica en la carta, Jesucristo se entregó por nuestros pecados. So this is the first theological building block in the letter. Jesus gave his life for us, to save us. No es lo que tú haces, It's nothing about what you do. es lo que Jesús hizo en la cruz. It's what Jesus did on the cross. Ahora, esta frase, Jesús se entregó, Now this phrase here that says Jesus Christ gave it himself, está en muchos versículos en el Nuevo Testamento. you see that all over the New Testament. Eso es importante que usted como que se la meta intravenosa. You need to take that by injection. Sí. Y vean, hay fácil 20 veces en el Nuevo Testamento esta idea o estas palabras. It's there in those same words at least 20 times, sprinkled through the New Testament. Pero voy a leer solo 4 versículos. But I'm just going to read 4 verses. Romanos 4:25, escúchelo. Romans 4:25, listen to this. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. He was delivered over to death for our sins. En la misma carta de Gálatas, Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Back to Galatians, this time chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Dio su vida por mí. He gave himself, he gave his life for me. Y usted me va a decir que raro, porque esta está diciendo algo que ya todos sabemos. Necesito estar segura hoy que todos ustedes se tatúan eso en el alma. And you're thinking, well, yes, we know that, so what? This is so important that you need to seal it in your heart. Porque el mensaje judaizante se está avivando afuera. Because out there, the Judaizing message is around again. Hoy día. Today, it's back. Y tal vez no le llega a la puerta, pero llega por internet. It may not come to your door, but it'll come to your computer, it'll come to your internet. Y si usted se dice ser cristiano, las 5 solas o las tienes
o no las tienes. And if you claim to be a Christian, the 5 solas, either you have them or you don't. Esas 5 solas se sostienen porque Cristo dio su vida por nosotros. And you have those 5 solas because Christ gave his life for us. Todo lo que nos mueve tiene que estar ahí en Él, porque Cristo dio su vida por mí. Everything that moves you needs to be rooted in this, that Christ gave his life for you. Él se entregó. He gave himself. Primera de Timoteo 2:6. Jesús, quien dio su vida como rescate por todos. 1 Timothy 2:6. Christ Jesus, himself human, who gave himself as a ransom for all people. Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Titus 2:14. Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness. Él se entregó. He gave himself. Y por eso, porque su sangre vale tanto, su vida vale tanto, por eso no podemos agregarle algo más a Jesús. And because his blood is so precious, because his life is so valuable, we cannot add anything else to Jesus. Por eso se tiene que quedar en solamente por fe This is why you always have to go back to it, only by faith, y solamente en Cristo. only in Christ. Y yo sé que muchos me han oído más o menos con este mensaje a lo largo de los años. Over the years, many of you have heard me giving this type of message. Y yo pensé que lo hemos predicado suficiente en esta iglesia. And I thought that we had preached it often enough in this church. Hasta hace unos meses. Up until a couple of months ago. Y me golpeó mucho unos hermanos que yo hubiera dicho que estaban firmes en esto. And I was very struck by a couple of brothers and sisters who I thought were firmly founded on this. They knew it. ¿Y cómo les llegó el mensaje judaizante? Bueno, sí lo sé, por internet, pero ¿cómo fue que eso pasó con estos hermanos? No lo sé. And how did it happen? I know that they heard this Judaizing message, they saw it on the internet, but how did it ever penetrate to these brothers and sisters in the faith? Lo que sí sé es que he estado incomodísima las últimas semanas, meses y las últimas semanas. I've been very uncomfortable for the last few months and especially the last couple of weeks. Y de corazón yo le dije, Señor, perdónanos, yo pensé que hemos predicado el mensaje, pero tal vez no hemos sido suficientemente claros o tal vez no hemos podido expresarlo bien, no sé. And I prayed to the Lord and I confessed and I said, Lord, forgive us. We thought we had given this message enough times. We thought it was clear, but maybe it wasn't clear enough. Maybe we need to keep going back. O tal vez yo no he podido expresarme yo misma de la mejor manera. Maybe I didn't express myself well enough. Pero como sí sé que a veces uno tiene responsabilidad sobre lo que a uno se le ha dado. Lo que a uno se le ha dado. But we are responsible for the things that we have been given. Ajá. Entonces yo les voy a compartir algo que para mí ha sido muy difícil hablarlo en estos años. Hace años que esto sucedió. And because of that responsibility, I want to share something that happened a long time ago, but I've been very reserved about it. Si se han fijado, Paul y yo somos muy reservados en este púlpito para compartir experiencias personales sobrenaturales. Sobrenaturales. You will have noticed that in this pulpit, Paul and I are very cautious about sharing supernatural experiences. Hemos sido, de alguna manera, hemos tratado de ser cuidadosos de siempre. Es la palabra, es la Biblia lo que uno predica. We're very diligent. We always say it's the Word. What we preach here is the Word, the Bible.
Pero la verdad es que las experiencias sobrenaturales también existen. But supernatural experiences do happen. They're real. Y yo les voy a compartir una que me sucedió a mí, So I'm going to share one that happened to me. que me la he tenido muy callada porque, no sé, I've kept it to myself just because. pero creo que es el tiempo de hablarla y gritarla a los aires. But I think the time has come to share it and to shout it from the rooftops. Hace bastantes años estábamos involucrados con una empresa y hubo unos talleres de capacitación y vino una señora muy importante que ella era venezolana, pero de muchos años de vivir en Estados Unidos. Some years ago, we were involved in a company, and a woman came who, a very important one, she was Venezuelan, and she had been living in the United States for a long time. Y me tocó a mí recogerla en el aeropuerto, llevarla, andarla, traerla. My job was to pick her up at the airport and chauffeur her all around, bring her, take her, deliver her. Y teníamos libre casualmente un día ahí, una tarde. And there was a day, an afternoon, that we were free, we were off. Y me dice, ya vieras que tengo una familiar aquí en Costa Rica. And she said, I have a relative here in Costa Rica. Y yo no la conozco. I've never met her. Y me encantaría si me llevas a conocerla. Maybe you could take me to meet her, I would love that. Y entonces, claro que sí. Of course, I said. Y resulta que la familiar era judía. And it turns out that this relative of hers was Jewish. Y entonces vamos a la bueno, era un edificio de estos muy altos y, ¿verdad? Un muy lindo penthouse ahí por la sabana. She lived in one of those high rises by La Sabana Park, a penthouse. It was very beautiful. Y bueno, subimos, ¿verdad? A ese piso y la puerta preciosa, una puerta doble, gente lindísima la puerta. Up we went. The door was fabulous. Beautiful people you could see just by the door. Y entonces nos abren y bueno, ¿verdad? Pasa fulana y paso yo. So she opened the door and said, come on in. The visitor went in, and in I went. Y aquí está el umbral de la puerta, ¿verdad? And there was the door frame. Y donde yo cruzo, When I crossed the threshold, algo se salió de mí something came out of me. y se quedó ahí detrás de la puerta. And it stayed outside on the other side of the door. Gente, en todo mi ser, así se salió algo It was a very strong sensation. Something came out of me. y me asusté, yo me asusté. It was scary. I was frightened. Y voy hacia la sala tratando de ver qué fue lo que dejé atrás. And I walked into the living room trying to figure out what it was I left behind. Y me siento en la sala y ya ahí yo me desconecté. ¿Qué siguieron hablando? No sé. Pero yo clamé al cielo, yo dije, Señor, ¿qué fue eso? So we sat down and they were talking. I have no idea what they talked about. I was preoccupied. I was crying out to the Lord and saying, God, what happened? Y sí escucho clarito la voz del Padre. And I heard the voice of the Father clear as a bell. Me dice, fue Jesús, It says, it was Jesus. se salió. Jesus left. He pulled out of you. Exacto. Bueno, usted se ríe hoy, yo no me reí. Ha ha, right? I wasn't amused. ¿Y saben qué me dijo el Padre? And you know what the Father told me? Jesús no es bienvenido en esta casa. Jesus is not welcome in this home. Yo le aseguro, vea, yo empecé a estudiar Biblia y doctrina muy chiquita. I started studying the Bible and the doctrines as a child, very early. Y ¿verdad? Sí recuerdo saber que los judíos no reconocen a Jesús como Mesías. And I knew that the Jews do not recognize Jesus Christ as Messiah, Pero no se me había ocurrido cómo se siente eso. but I never thought about how that feels. Yo le puedo asegurar que ahí había una paz en ese lugar. I can assure you that there was peace in that home. Pero también le aseguro como creyente que es una experiencia que nadie quiere tener. But I can also assure you as a believer that this is something you never want to experience. Cuando yo salí de ahí, yo le clamé a Jesús I que can't- por favor volviera a entrar. And when we went out, I cried out to Jesus and I said, come back. Y yo por días le dije al Señor, nunca vuelvas a hacer eso, Señor. And for days I was saying to the Lord, do not ever do that again.
Yo no sé si usted recuerda el pasaje de Moisés en Éxodo 19 y 20, y el pueblo le dice, ay no, que Dios hable contigo, no con nosotros. I don't know if you remember the passage, the experience Moses had when the people said, listen, let God talk to us through you. Let you take care of it. No les gustó el monte humeando y los truenos y la voz desde el cielo les dio pavor. All the thunder and the lightning and the voice from heaven, it terrified them. Y les dice Moisés, no tengan miedo, es el temor de Jehová que Dios lo ha puesto en ustedes para que no pequen. And Moses said, don't be scared. That's the fear of God that he has placed in you so that you will not sin. Eso fue lo que a mí me cayó también ese día, temor de Dios. And that's what fell on me that day, fear of God. Temor profundo de Dios. A profound, deep running fear of God. Ahora sí, tal vez usted recuerda las miles de veces que yo he dicho en este púlpito, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. You've probably remembered the thousands of times I have said from this pulpit, Si usted tiene a Cristo, tiene todo. if you have Christ, you have enough, you have everything. ¿Se acuerda más de una vez que yo he dicho, no es un apellido? I hope you remember when I said it's not your surname. Más de una vez he dicho, no es una raza. It's not a race, it's not a surname. Es que experimenté que no tienen a Cristo. And it's that I experienced. Que no tienen a Cristo. That they don't have Christ. I experienced it for myself. Usted lo puede tener todo en esta vida, que si no tiene a Cristo no tiene nada. You may have everything, but if you don't have Christ, you have nothing. Y si no tienes a Cristo, no tienes salvación. And if you don't have Christ, you do not have salvation. Estás muerto en tus delitos y pecados. You are dead in your crimes and in your sins. Solamente Cristo. Only Christ. Y no hay obras de la carne que se le pueda sumar. And no works of the flesh can add anything. No cambies tu cultura, no importa qué cultura tienes. And it's not a question of culture. It does not matter what culture you're from. No importa tu apellido, el color de tus ojos, no importa si eres alto o chiquitito. It doesn't matter what your surname is. It doesn't matter what color your eyes are. It doesn't matter if you're tall or short. La salvación es solamente por fe en Cristo. Salvation is only by faith in Christ. Ahora, yo no estoy aquí para hacer teología de esa experiencia sobrenatural. Now, I'm not here to build theology around this supernatural experience I had. Asumo que se me dio para compartirla o no sé, pero no se hace teología de esas cosas. I was given it to share it, but I don't know. I don't know the theology of these things. No salga de aquí pensando que Jesús se le puede salir, Don't walk out of here thinking, oh no, Jesus can pull out of me. pero sí salga de aquí sabiendo que el versículo que dice que Él habita por la fe en nuestros corazones sí es cierto. But do go out of here understanding that this verse saying that salvation is through faith is true. Eso no es metáfora y no es poesía. It's not a metaphor, it's not poetry. Eso es literal. Él vive en nosotros. It's true, he lives in us. Tal vez cuando hicimos la oración del pecador no lo sentimos necesariamente entrar, pero yo le aseguro que es horrible sentirlo salir. Maybe when you prayed the sinner's prayer, you didn't feel him sweeping in, but I can tell you, when he leaves, you feel him leaving. Tampoco estoy aquí para juzgar a los judíos. Nor am I here to judge the Jews. No me corresponde. It's not my job. El Señor sabrá juzgarlos. God will take care of judging Lo que anyone. sí estoy aquí para decirles, si tenemos al Mesías, Jesucristo, el Señor, lo tenemos todo. What I can tell you is that if you have the Christ, the Messiah, Jesus Christ, then you have everything. Y estoy también aquí para decirte que lamentablemente si Jesús no te es suficiente, nada lo va a hacer. And I can also tell you that if for you Jesus is not enough, nothing will ever be enough. Si no logras contentamiento con Jesús, no lo vas a lograr con nada. If you can't achieve contentment with Jesus, you won't obtain it with anything. Aún si celebras el sábado y todas las fiestas judías. Even if you celebrate the Sabbath and all of the Jewish holidays. Porque ese es el cuentito con el que andan, regresando literalmente a la ley. Because that's the talk they're coming back at us with. It. We have to celebrate all of the Jewish holidays and go back in time.
y no están leyendo el Nuevo Testamento, They're o lo not- están dejando de leer. They're not reading the New Testament. They've stopped reading it. Ahí está en Gálatas. There it is, Galatians. Y claro, como me extendí en unas cosas y en otras, ¿verdad? Pero íbamos a ir por varios versículos y vamos a hacerlo rápido. Hay unos versículos clave aquí en Gálatas. There are some other key verses here in Galatians, by the way. I don't want to go on at too much more length, but I want to look at these. Regálame ahí la siguiente. Bueno, los voy leyendo. Gálatas 3:6 dice que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Galatians 3:6. So also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Ujú. Por medio de Cristo, la bendición prometida a Abraham ha llegado a nosotros. Dios lo, And ajá, the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ. ujú. Y el 3:16, la descendencia de Abraham es Cristo. The seed, Abraham's seed, is one person, Christ. Vea el 3:29, si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. 3:29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed, Abraham's descendant. Ahora entiende por qué tantas veces he dicho, si estás en Cristo, ya eres hijo de Abraham. That's why I keep saying, if you are in Christ, you are Abraham's descendant. Por fe, somos todos hermanos. By faith, we're all brothers and sisters. Y la promesa se le dio a él. Entonces sí, él tiene muchos hijos. La canción es cierta. Muchos hijos tiene el padre Abraham. We're all his children. The old song is true. Father Abraham had many children. Muchos hijos. Many children. Somos hijos de Dios, pero sí, fuimos prometidos a Abraham. We're children of God, and we were promised to Abraham. En el 2:6, 4:6, perdón, en el 4:6, Gálatas 4:6. Galatians 4, verse 6. Ese subráyelo si puede. Underline that one. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también un heredero. It says, you are his sons. God sent the spirit of his son into our hearts, the spirit who calls out, Abba, Father. You are no longer slaves, but God's children. And since you are his children, he has made you also heirs. Y entre las cosas que estos judaizantes están haciendo es que no coman cerdo. Something else these Judaizers are doing is saying that you can't eat pork. Tampoco me quiero extender mucho aquí, pero bueno, si usted padece de triglicéridos y colesterol, ni se mete en la superfe a comerse un chicharrón. I don't want to go on at too much length, but listen, if you have problems with the cholesterol and triglycerides, don't eat chicharrones. Pero si no tenés de esas cosas, comete la chuleta tranquilo. Otherwise, enjoy your pork chop. Sí. Y quiero dejar aquí algo. En el Antiguo Testamento, en la antigüedad, el cerdo era el animal por excelencia en las culturas para dedicarlo a la deidad de la fertilidad. The thing is this, way back when, in the old times in the Old Testament, swine were an animal that was sacrificed for the goddess of fertility. Muy diferente a nosotros hoy día, esas culturas, todo lo que hacían era para una deidad. ¿Para una? Deidad. Unlike the way we live today, back then everything they did, everything was somehow wrapped up with some god, some divinity. Entonces, el chanchito era por excelencia para dedicarlo a esta deidad con el objetivo que en la comunidad no hubieran mujeres estériles. So this pig was the perfect sacrifice that they would give to this goddess so that there would be no infertility among the women in the town and among the people. Entonces, sí, es cierto, el Antiguo Testamento dice que no coman chanchito. So yes, the old ancient testament says
don't eat pork. Pero si yo lo tradujera a un lenguaje un poco más elaborado, ¿verdad? Más para nosotros, el texto en realidad lo que dice es, ni se te ocurra adorar o sacrificar a la deidad de la fertilidad. But if we put it into a slightly more modern language, it's saying don't even think about sacrificing anything to this god or goddess of fertility. Yo, Yahweh, soy el que te hago fértil. I, Yahweh, I, Jehovah, will make you fertile. Y no vas a comer chanchito porque en la cultura antigua eso era buscar la bendición de esa deidad. A pig can't do it. And the thing is, back then, the sacrifice of this pig was the way of finding the grace of this goddess. Pero en el Nuevo Testamento, But we have the New Testament, todo ha sido limpio por Cristo, todo. which says that everything has been cleansed by Christ. Pueden Everything. comer de todo dando You gracias. can eat everything and thank God for it. Pablo dice, de todo puedo comer en la carnicería. Paul says, go to the butcher shop, buy anything. ¿Por qué? Porque ya ahora en Cristo ya no es nuestros rituales y costumbres, ya, ¿verdad? Ya es diferente, ya es el no pecar. Because in Christ, it's not the rituals and the customs. It's none of that. It's refrain from sin. Ajá, o sea, la salvación es por fe y a la vez mi vida va a testificar de este cambio donde yo ya no voy a estar buscando otros ídolos. Salvation is by faith, and my transformed life will show that I'm not looking around for other idols. Entonces, aunque para algunos este mensaje los puede sorprender, aquí va de nuevo. La salvación es solo en Cristo y no ocupamos cumplir los ritos del Antiguo Testamento. You may wonder why we keep going back to the same lesson, but I'm going to. Salvation is in Christ alone, and we need nothing more than Christ. Vamos a ponernos de pie. Why don't you stand with me? Y ya que están de moda las vacunas, And since vaccinations are the topic of the day, vamos a pedirle al Señor que nos vacune contra el mensaje de los judaizantes. we're going to ask God to vaccinate us against the message of the Judaizers. Porque nunca pensé que iba a tocar personas que uno dice, ya ese está listo, ya va bien en I el never camino. thought it would get through to people who I believed were in Christ. Sí. Hay otras vacunas que hay que ponerse en estos tiempos. By their way, there are some other vaccinations that need to be applied Y these days. otra es la vacuna de la fidelidad a Dios. One is the vaccination of faithfulness to God. Estamos ahorita en un país libre sin persecución religiosa. We're living in a country that is free of religious persecution. Pero anótese por ahí, vienen los últimos tiempos y la persecución está a la vuelta de la esquina. But write it down somewhere. We are living in the end times, and persecution could be right around the corner. Para ese día usted tiene que estar vacunado contra la persecución. That's why we need to be vaccinated against persecution. Eso significa que usted con toda la paz y la calma del mundo usted puede decir, sí, yo doy mi vida por Cristo. And that way you can stand up peacefully, calmly, and say, yes, I give my life for Christ. Yo soy cristiano. I'm a Christian. Aquí está. Todos morimos de por sí. Entonces, si esta es mi fe, ¿y qué? We all die at some point anyway, so this is my faith, and this is where I stand. Y la tercera vacuna que les voy a pedir que se pongan There's a third vaccination I want you to have, es contra el materialismo. which is against materialism. El mundo, ese es su lenguaje. That's the language of the world. Usted vale lo que usted tiene. Eso no es cierto y eso no es bíblico. Your worth is based on what you have. That's not true, and it's not biblical. Y bueno, que el Señor nos bendiga, que seamos generosos, pero no busquemos la codicia, que el Señor nos vacune contra la codicia y el materialismo. So yes, God blesses us, and we are generous with what we have, but we need to be the Lord to vaccinate us against covetousness or greed. Y si se fija, todos tienen ese algo de identidad. And you may have noticed everyone has something of identity. Sí, esta soy yo, Yes, this is me. cristiana. I'm a Christian. Y, ajá, este es mi apellido, soy tica, como arroz y frijoles. No ocupo ser de otra cultura ni de ninguna otra raza, esta está bien.
And this is me. I'm Costa Rican. This is my culture. I don't need anything else. This is enough. Y sí, esto soy yo, lo que tengo, y no ocupo tener más. This is me, what I have. That's all I need. Si Dios me da más, por algo es. If God gives me more than that, He has His reasons. Pero mi identidad no está en lo que tengo. But that's not my identity. It's not in what I have. Señor, en este día nos rededicamos a ti. Lord, today we rededicate ourselves to you. Y en este día, Señor, confesamos con nuestra boca And today we confess with our mouths que Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Lord. Jesucristo es el único Señor. He is the only Lord. Y hay salvación en Cristo y solo en Cristo. And there is salvation in Christ alone. Y Señor, queremos comprometernos contigo, We want to commit to you, Lord. disfrutar de tu gracia. We want to enjoy your grace. La salvación es una obra solamente tuya, Salvation is a work that is yours only. que trae fruto y evidencia en nuestra vida, pero es obra tuya. It brings fruit, it's evidence in our lives, but the work is yours. Y es solamente por la fe. And it's only by faith. Lo creemos y lo confesamos. We believe that and we confess that. Y confesamos que le pertenecemos a Jesucristo, And we confess that we belong to Jesus Christ. porque Él se entregó por nosotros Because He gave Himself for us para limpiarnos del pecado y de la muerte. to cleanse us from sin and death. Dile, Señor, gracias por quién soy yo. Dale gracias por quién eres tú. Thank Him for who you are. We thank you for who we are. Si eres delgadito, dile que gracias. Y si eres más rellenito, dile gracias por cómo soy. If you're thin, thank you. If you're not so thin, thank you for who I am. Y no sé cuál es tu apellido, tampoco me interesa, porque lo que vale es que eres hijo, hija de Dios. I don't know your family name. I don't really care because all that matters is that you are a son or daughter of God. Dale ahí gracias que Jesús vive en ti. Thank Him that He lives in you. El Señor vive por la fe en The nosotros. Lord lives by faith in us, Lo creemos, and we believe that. lo atesoramos We treasure that, y no lo tomamos a la ligera. and we do not take it lightly. Señor, te pertenecemos Lord, we belong to you, y sellamos nuestra vida a tus propósitos. and we seal our lives to your purposes. Yo quiero decirte que solo tienes una opción y es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. You have only one choice, which is that God's purposes should be fulfilled in your life. Y no tienes derecho a nada más en esta vida que estar segura o seguro que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. And you have no other rights to anything in this life except that God's purposes should be fulfilled in your life. Y dile, Señor, yo te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Say, Lord, I surrender to you everything I have and everything I am. Sea poquito o sea mucho, Whether it is much, whether it is little, tu alma es lo que importa que le des al Señor. your soul is what God wants. Amén. Amen. Bueno, que tengan muy buena tarde, Have a good afternoon. que disfruten los chicharrones, Enjoy your pork dinner. que Dios los bendiga y los guarde. God bless you and keep you.